Bueno, para no arrancar tarde, pongo a grabar y que después quede a disposición de los que quieran asistir. Total, la idea es dejar una explicación sobre lo que se trabajó con la comisión, para que quede registro a todos los asistentes o quienes no pudieron estar en el proceso de discusión, contarse un poco el porqué de cada cosa que se puso y, por supuesto, para que si quieren hacer propuestas alternativas tengan al menos presentes las opciones que barajamos y cuál fue el fundamento de cada cosa. Voy a compartir con ustedes un slide. Lo que hago una precisión, y esto lo aclaro sobre todo porque puede que haya cosas que no estén cubiertas en esta presentación, puse aquellas cosas que resultaron conflictivas en la reunión de ayer a la noche. Entiendo que puede haber cosas que quizás alguien quiera cuestionar o preguntar y que no estén detallados en este slide. No hay ningún problema, lo podemos abordar. Y hablo del reglamento, sé que ahí, de hecho, Carlos, que está conectado, había hecho una observación sobre el compliance de esto con el tema de los apoderados y demás, perdón, de los fiscales por lista y demás. Cualquier observación que puedan llegar a tener al respecto, la trabajamos, ¿ok? La idea, para nomás plantear un poco el orden de la sesión, es presentar primero lo que tiene que ver con cada ítem, y sobre cada ítem abrimos al ida y vuelta, a las preguntas, a las consultas o a lo que corresponda. ¿Está bien? Bien, arrancamos nomás. Primera cuestión, y más que nada de forma, este es un reglamento electoral que surge del trabajo mancomunado de los distintos delegados en su momento por la Junta Promotora. Lo que se logró con eso fue un documento con las visiones de los distintos actores, de los distintos espacios, y salió algo bastante sensato, bastante discutido. Por supuesto que se tuvieron que adoptar distintas definiciones en relación a método de votación, etcétera, que son quizás los que han generado alguna discusión, pero el grueso, o me animaría a decir el 90% del reglamento, no cae dentro de estos ámbitos de debate o de discusión, por lo cual creo que, independientemente de las definiciones que hemos tomado, el trabajo de la comisión fue próspero y fue positivo, y que vale la pena destacarlo y agradecerle a todos los que formaron parte de ese proceso. Vamos con el tema. Les voy a pedir a los que no estén usando la palabra que se mantengan muteados porque nos están metiendo ruido. Algunas generalidades para que se entienda por qué tenemos este reglamento y qué gobierna este reglamento. Este es un reglamento estrictamente aplicado a las elecciones 2021. De hecho, cuando estén las autoridades debidamente constituidas y que van a salir de esta votación, tienen el deber justamente de sancionar otro reglamento electoral que pase a ser el instrumento definitivo. Con lo cual hay que entender que este es un documento provisorio y de emergencia en una situación en la cual no podemos seguir a nuestra carta orgánica por los plazos y por los procedimientos que establece para obtener autoridades en tiempo y forma, para cumplir con los tiempos acotadísimos que tenemos entre que nos salga el partido y se nos vengan las elecciones de candidatos encima. Y necesitamos tener las autoridades elegidas porque de otra manera no podemos presentar candidatos. Entonces hay una necesidad vital y concreta del partido que sin autoridades no hay candidatos externos. Y esto es importante tenerlo muy presente para entender varias de las cosas que se han debatido y las decisiones que se han tomado en consecuencia. Ahora, ¿qué es lo que plantea la carta, el reglamento, y toma del espíritu original de la carta orgánica del partido? Primero, que todo el mundo pueda ser candidato, sin ninguna restricción, sin ningún condicionamiento, y que las listas se armen por decisión de los candidatos, de los afiliados y de los candidatos. Es decir, que los votantes tengan la posibilidad de elegir y, en función de eso, armar las listas. Después podemos discutir si el método de votación elegido y si el método de distribución elegido es o no el más conveniente. Queda para una segunda parte de la charla, pero
Lo que sí hay que dejar en claro es que es un sistema que respeta el armado de abajo hacia arriba. Ahora, otorga facultades de fiscalización amplísimas. Ahí entiendo que tiene que ver con la observación que Carlos García había hecho en su momento, que ahora veo que en todo caso podemos discutir, Carlos, y me interesa puntualmente este tema para ver si lo que está satisface lo que vos marcaste de la ley de partidos políticos o no, y en caso de que no lo haga, por supuesto que se puede robustecer y corregir. Algo importante es que este es un sistema que está pensado a partir de candidaturas individuales, es decir, donde cualquier afiliado pueda candidatearse, pero lo que va a permitir es que los afiliados que elijan candidatearse puedan ponerse de acuerdo con otros afiliados que elijan candidatearse para ir estableciendo listas, para ir columnándose detrás de sí. Ya vamos a entrar en ese detalle. Después, respetando uno de los atributos principales del BUT, es que permite o hemos elegido un sistema de representación proporcional. ¿Qué es un sistema de representación proporcional? Es un sistema en el cual las bancas a ser elegidas, es decir, las bancas a cubrir, se distribuyen entre las distintas personas que se presentan en función de la cantidad de votos obtenidos. Esto se plantea en oposición a los que se llaman los sistemas de mayorías, donde un equipo o una lista o lo que fuera en función de obtener la mayoría, obtiene automáticamente la mayoría automática. Y esto tiene que ver con lo que se llaman las cláusulas de gobernanza o de gobernabilidad en determinados sistemas electorales. Nosotros, por supuesto, no hemos ido por ese camino. Ahora, la diferencia fundamental que hay entre el sistema que se plantea en este reglamento electoral y el que tenemos consagrado en la Carta Orgánica es que hemos dejado de lado las preferencias. ¿Qué es las preferencias? Es la posibilidad de elegir numéricamente el orden de los candidatos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 o las listas. 1, 2, 3, 4, 5, fundamentalmente porque ahí es donde aparece A, la complejidad matemática y B, el margen de error para que la elección sea fácilmente atacable. Y vuelvo a lo que dije antes, por los tiempos que tenemos y porque necesitamos tener a las autoridades constituidas de una, necesitamos que lo que se vote sea 100% claro, 100% transparente, digo, inobjetable, y que eso sea lo que se presente ante la justicia electoral y no tengamos ningún tipo de quilombo. ¿Ok? Esto es importante entenderlo porque es lo que nos va a permitir, de alguna manera, clarificar por qué es que el BUT no fue la opción elegida y todos estuvieron de acuerdo en la comisión reglamentaria por este tema. Ahora, esto yo un poco lo expliqué, que se trata de un régimen de excepción. Lo que busca el reglamento es dejar de manera clara quién puede ser candidato, cómo ser candidato, cuáles afiliaciones sirven, cómo, todo para que no haya ninguna cosa librada al azar. Sí quedan algunos temitas pendientes de definición, como diseño de la boleta, cómo se implementa el tema de la boleta única papel y algunas otras cosas más, si se quiere, de forma que queda librada digamos, al regulador o al legislador o al rol, en este caso, de la Junta Electoral, cuyas funciones son ejercidas por la Junta Promotora. Bien, vamos con respecto al BUT, que entiendo que este ha sido un tema que ha generado algún ruido. La Carta Orgánica consagra que el sistema electoral aplicable a la Carta Orgánica es el BUT. El BUT es un sistema que combina dos atributos. Por un lado, es un sistema proporcional. Ya expliqué hace un ratito que es un sistema proporcional, lo reitero, es un sistema que distribuye las bancas en función de las opciones que se presentan y los votos que obtienen. Eso es primer atributo. Por otro lado, tenemos que además es un sistema de preferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las distintas opciones que se presentan, lo que el BUT permite es ordenar cuál es la preferencia que tenemos entre las distintas opciones. Y esto es importante, y por eso el BUT es un sistema en algún punto ideal, porque nos permite que en caso de que haya una opción muy votada, los votos excedentes vayan a la opción siguiente y de esa manera
no se tienden a desperdiciar los votos, contribuyendo a generar mayores consensos. ¿Cuál es el problema concreto del boot? Es que el boot en papel es muy difícil de instrumentar, admite margen de error en el conteo de votos, y por la sensibilidad que tiene el sistema de preferencias en el boot, puede darse la situación que un voto mal contado, aún por un error de contabilización, genera un efecto cascada en el orden de preferencias y afecta el resultado. Dicho en criollo, es un quilombo de procesar, admite un margen de error muy alto y en caso de que alguien esté en desacuerdo con el resultado de la elección, nos pone dentro de ese paraguas de peligrosidad que implica que alguien pueda objetar la elección. Esa es una de las premisas que nosotros tuvimos como regla de oro, que es evitar situaciones que pudieran dar lugar a la impugnación del resultado de la elección. ¿Está bien? Ahora, algo muy importante de aclarar, porque entiendo que acá sí hubo bastante confusión. Lo único que consagra la carta orgánica en relación al sistema de selección de candidatos está consagrado en el artículo 7 y dice, la carta orgánica, perdón, todo acto electoral que se ordene en esta carta orgánica se realizará con el sistema de voto único transferible, el BUT. Algo importante a aclarar es que el BUT no distingue per se entre candidatos únicos, es decir, votación uninominal, o listas, votación plurinominal. Y eso no está en la carta orgánica. La carta orgánica no define si las votaciones deben ser individuales o plurinominales. ¿Ok? Quiero aclarar. De hecho, originalmente en Mejorar estaba planteada la posibilidad, y eso se dejaba a consideración de la convención, de las dos opciones. Por eso, de hecho, hay una estipulación residual que fija la carta orgánica, que dice acá en el artículo 52, que todo lo que atinente a la cuestión reglamentaria de estas cosas se define en el reglamento electoral. En criollo, la discusión sobre si se vota por listas o si se vota por candidaturas individuales no implica una desnaturalización de forma alguna de la Carta Orgánica. Las dos opciones son 100% válidas conforme a lo estipulado en la Carta Orgánica. Y esto es importante aclarar porque ayer se dijeron de manera equívoca algunas cosas en la reunión de Junta Promotora en relación a este tema. De hecho, en las elecciones, por ejemplo, para el Senado australiano, que se usa BUT, se usa un sistema de BUT que admite o la votación de candidatos o la votación de listas. Voy a acercarme un poquito para los que sean un poco más chicatos, pero acá pueden verlo. El sistema lo que dice, usted puede elegir una de estas dos opciones. O votar por arriba de la línea, y ahí vota por partido o por lista, o usted puede votar por candidato, y ahí arma su lista. O sea, uno arma la lista particular en función de los candidatos de las distintas listas. Lo que quiero dejar en claro con esto es que la Carta Orgánica no decide en forma alguna si hay elección por listas o si hay elección individual. Y de hecho, el BUT perfectamente admite voto uninominal y voto plurinominal. ¿Ok? Esto es importante aclararlo y explicarlo porque parece que hay algunos que confunden lo que quiere decir BUT. El BUT no es voto uninominal transferible. El BUT es voto único transferible. Quiere decir que cada votante tiene un voto. Eso en contraposición a sistemas de votación múltiple. O mejor dicho, de voto múltiple. Tiene que ver con cuántos votos tiene un elector, cuántos votos válidos tiene un elector. De hecho, ayer Fausto propuso un sistema que es un sistema de votos múltiples de listas abiertas, ya lo vamos a ver. Pero eso sí implicaría una desnaturalización del tema cantidad de votos. Distinto es el caso del voto único no transferible, que es el esquema de listas abiertas, donde uno puede, dentro de una lista, elegir el candidato.
Pero ese es otro sistema que lo vamos a ver también después. Entonces, otra de las cosas, o yendo a la cuestión particular que hizo ruido sobre el tema de las listas, esperen que no sé por qué me está quedando grande esto. Primer punto, como dije, las listas no están prohibidas, nunca estuvieron prohibidas, están 100% conforme a nuestra carta orgánica. Ahora, la pregunta de fondo que nosotros nos planteábamos era si las listas se arman por acuerdo entre los candidatos. Es decir, si tenemos un candidato A y tenemos un candidato B, y el candidato A considera que el candidato B lo representa de mejor manera, pero aún así quiere ser candidato, tiene la posibilidad de encolumnarse detrás del candidato B. Ahora, en el hipotético caso que haya un candidato C que no quiera encolumnarse detrás de nadie, retiene el 100% de las facultades, el 100% del derecho de presentarse por sí solo. Lo que sí está permitiendo el sistema actual que hemos planteado, que lo admite con boot o sin boot, es que dentro de una lista, o mejor dicho, que se conforme una lista donde las partes decidan acordar un orden de preferencia entre sí. Por ejemplo, acaba de entrar Mary Bianchi. Y si yo considero que Mary es mejor, me representa lo que yo quiero mejor que yo, porque tiene mejor manejo político en las circunstancias. Yo le digo, Mary, la verdad que si tiene que entrar uno de los dos, prefiero que entres vos. Andá vos primera. Y yo voy detrás. Eso con el sistema de lista cerrada que se ha puesto en la propuesta de reglamento electoral. Todo lo demás, salvo el boot, todo lo demás estaba librado al reglamento electoral. Entonces, esto es importante que lo tengamos en claro y como dije, el boot no distingue entre voto único o unipersonal y voto pluripersonal. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, si no, avanzo. Bien, sigo entonces. ¿Por qué tiene sentido, o para nosotros tenía sentido, plantear el tema de los consensos? Primero porque si estamos pensando que las listas se tienen que armar de abajo para arriba, existen dos decision makers relevantes. Por un lado, los votantes y por el otro lado, los candidatos. Por un lado están las personas que dicen, yo quiero ser candidato, y por el otro lado está la persona que dice, yo quiero elegir a los candidatos. Ahora, ¿qué pasa si una persona quiere condicionar su acceso, su lugar, a que primero se elija a otra persona que entiende que tiene un valor político como candidato mayor que sí mismo? Por el motivo que fuera. ¿Por qué? Vamos a establecer un orden cerrado que le impida a esa persona poder establecer ese criterio. Y acá vuelvo a lo que hablábamos antes del caso del boot australiano. El boot australiano justamente permite la existencia de listas, que haya un orden dentro de esas listas, y en todo caso lo que le da al votante es la posibilidad de, si no está satisfecho con el esquema de listas, ir al voto particular de generar votos cruzados entre los candidatos. Ahora, nosotros tenemos, como dije, un problema real, y esto es lo importante entender, que es a raíz del hackeo del sistema, a raíz de que se vulneró la integridad de las bases de datos, no podemos usar las bases de datos digitales como herramienta de soporte para estas elecciones. Porque A, no nos consta la integridad de los datos de contacto sobre los cuales se monta el sistema de votación online, y B, no sabemos si están faltando o no datos, que se les han quitado los datos o lo que fuera. Entonces, como tampoco tenemos tiempo para salir a subsanar la base de datos, la determinación que se tomó es que la elección sea papel, presencial. El hecho de que la elección sea papel o presencial hace, como expliqué previamente, que una elección debut en papel sea de altísimo riesgo en términos de auditoría y que nos pone en un gran riesgo de tener quilombos. Por eso se pensaron mecanismos alternativos a raíz de que se cagó la posibilidad, disculpen el francés,
de que usemos un sistema de votación digital. Bien, entonces, para seguir con el tema del consenso, ¿qué es lo que se ha permitido? Que las personas se puedan inscribir individualmente, que si entre el candidato A y el candidato B se ponen de acuerdo, se pueden encolumnar entre sí, y que eso vaya luego al cuarto oscuro, y que si hay candidatos que se han encolumnado entre sí, se puedan presentar con una oferta combinada, y que si hay candidatos que prefieren ir individualmente, puedan ir solos. Tan simple como eso. Y como se mantiene el principio del voto único, es decir, de que cada afiliado tenga un voto, ese voto va asignado a una persona o a una lista. Y en función de la cantidad de escaños totales, de votos totales obtenidos, se distribuye en función de, por proporcionalidad, la cantidad total de escaños obtenidos. Sale como 200 pesos el kilo y son enormes. Y ahí aparecen dos cosas básicas. Por un lado, no hay un piso, no hay una cantidad de avales para presentarse, con lo cual cualquier persona que se anota participa, y el piso que se ha establecido para repartir es de 3%, lo cual es bajísimo, y casi que sale de manera automática por la cantidad de escaños a dividir en función del DONT, así que es casi redundante el piso que se ha planteado. Ahora, ¿por qué entonces las listas y los consensos? Lo que nos pareció era, porque hay que reconocer la posibilidad de que las personas se pongan de acuerdo y vayan con una propuesta preacordada, y que luego el elector, el ciudadano, el afiliado elija y se arme por ende la lista de abajo hacia arriba entre las distintas ofertas electorales que se presenten. Ya expliqué por qué no se usó el BUT para este año. Sí, obviamente la Carta Orgánica sigue vigente en el 100%, por lo cual debe usar, si tenemos que trabajar para que se pueda usar en las elecciones 2022. Lo cierto es que no se ha hecho una campaña de concientización, de educación desde el partido, no tenemos la integridad del sistema chequeado por el hackeo. O sea, en síntesis, el BUT en estos términos está desaconsejado legalmente por los riesgos que implica. Los apoderados hemos acordado en que este es un tema de razonabilidad técnica. La comisión redactora ha acordado este tema. Salvo eso, todo lo demás, bienvenido sea el debate. En esa línea, dijimos, bueno, si no es el BUT, porque el BUT nos expone jurídicamente a tener quilombos, entonces, ¿qué? Y ahí fue que se eligió, por un lado, como dije, un sistema de repartición proporcional, es decir, la gente se lleva los votos en función, o las bancas en función de los votos que obtiene, y B, que la diferencia con el BUT es que no hay un sistema de preferencias, es decir, no hay un sistema donde entre los distintos candidatos ahí leo la pregunta de Meribianchi. Es un voto por persona, por ende, si vota por una lista, ese voto se convierte en muchos votos porque un voto por una lista es un voto positivo para cada uno integrante de la lista. Correcto. Y eso ese es un valor interesante de lo que está planteando Meri, y por eso también está interesante lo que planteó Fausto ayer en la Junta. Pero aclaro lo que preguntó Meri. ¿Qué es lo que propicia el sistema electoral que propusimos desde la comisión? Que la gente tenga incentivos para agruparse. ¿Por qué? Porque si bien no le impide a nadie la posibilidad de ir solo, y esa persona obtiene más votos que los necesarios para acceder, y la candidatura es individual, esos votos se pierden, se desperdician. ¿En qué sentido? Si para entrar hace falta, pongámosle 30 votos, y Mary saca 60 votos, esos 30 votos excedentes se pierden. En cambio, si Mary va en una lista y la lista obtiene 60 votos, los primeros 30 votos van para Mary y los segundos 30 votos van para el segundo de la lista. Ahora, el problema no está en realidad en si la lista de Mary saca 60 votos. El debate real está en qué carajo hacemos
Si la lista de Mary sacó 45 votos y no hay ningún otro que haya sacado 30 votos, que es el cociente base para entrar a una banca. Y es donde aparecen los criterios de listas de distribución o sistemas de distribución. Y ahí aparece el DONT y todos estos otros sistemas. Acá Cristian Núñez está haciendo un planteo interesante, que ya lo planteé uno. Pero si una lista prefiero algunos sí y otros no, yo voto la lista y voto todos y no quiero eso. Bueno, ahí está el tema de qué voluntad respetamos, Cristian. Si tu voluntad como elector o la voluntad de los candidatos que entre sí dijeron, yo candidato, prefiero que antes de votarme a mí, lo voten al otro. Y en ese sentido aparece un conflicto de interés de abajo para arriba. Porque por un lado vos tenés a los candidatos que estructuran sus listas, porque las listas, reitero, siempre estuvieron permitidas en nuestra Carta Orgánica. El BUT perfectamente admite el sistema de listas. Reitero el caso australiano que ya expliqué. Entonces, por un lado vos tenés que los candidatos pueden formular listas. Ahora, dentro de esas listas tenemos sistemas de listas cerradas y sistemas de listas abiertas. Ahora voy a ir a eso y ahí hablamos lo de Mary y lo de Cristian. Y acá no estamos hablando de lo que está bien o está mal, estamos eligiendo un sistema que lo tenemos que consensuar, con lo cual no es una cosa de bueno, malo, blanco, negro. Todos los sistemas permiten que los afiliados elijan, todos los sistemas permiten que las personas se candidateen, con lo cual estamos pensando juntos el mejor sistema en esta situación de emergencia. Ahora, algún debate surgió ayer con alguna confusión sobre la boleta única. Y esto es importante aclararlo. Muchachos, todas estas opciones, con boot, sin boot, Bund, el sistema propuesto por la comisión, todos van a boleta única. ¿Qué es la boleta única? Es cómo se presenta en el cuarto oscuro la oferta electoral para los ciudadanos. Y básicamente los dos sistemas que hay, para simplificar un poco la película, son o una boleta por lista o candidato, o una única boleta para todos. Independientemente del sistema de elección que seleccionemos en términos de método de selección de candidatos, en todos los casos se está aplicando la boleta única papel. Por ende, no está en discusión la boleta única papel. ¿Ok? Quiero dejar eso en claro, porque ayer salió un debate, porque alguien dijo, no, Yamil, vos firmaste una carta para que haya boleta única papel. Esto es boleta única papel. De hecho, lo que puede haber en una boleta única papel es o muchas listas cerradas, o muchas listas abiertas, o muchos candidatos individuales, o muchas otras cosas, pero todo eso va en una sola papeleta. ¿Ok? Entonces, la boleta única papel está garantizada. En criollo, nadie se puede chorear votos, nadie se puede chorear boletas, porque es la misma boleta para todos. Entonces, no hay riesgo. Ahora, como dije, nosotros respetamos de lo que era el BUT el sistema proporcional, es decir, que se reparta entre las distintas opciones los votos. Como no se va a usar, o como mejor dicho, como el partido admite en su carta orgánica las listas, hay que entender que hay tres sistemas de listas. Sistema de lista cerrada, que es, nos ponemos de acuerdo, presentamos esta es la lista y los afiliados, los votantes, eligen entre las distintas listas. B, la lista abierta, que es elegí a la lista que querés, pero dentro de esa lista elegí a quién querés prioritariamente. Entonces le da la posibilidad al elector de reordenar la lista, pero la lista que votó. Es decir, si yo voto a la lista A y como decía por ahí Cristian, Pedro no me gusta, entonces lo voto a Juan. ¿Entiendes? Y después tenés un tercer sistema que es de lista libre, o lo que se conoce como el panachaje.
es la posibilidad de escoger entre candidatos de distintas listas independientemente de si se generan o no la opción de que se vote por lista. Que sería parecido al sistema electoral que hay en El Salvador. Lo voy a poner acá, para que se vea. ¿Qué puedo hacer en El Salvador? Puedo votar una lista. Puedo votar a todos los candidatos de esa lista individualmente. Puedo votar a algunos candidatos de esa lista y no votar a la lista. O puedo votar a los distintos candidatos de distintas listas y armarme mi propia lista. Y también, por supuesto, puedo votar a candidatos que no estén en ninguna lista. Entiendo que el sistema que propuso Fausto ayer tiene que ver con esto, que honestamente, y esto lo digo sin ningún tipo de vergüenza, nadie lo conocía cuando tuvimos la discusión del reglamento electoral. Por ende, no es mala la opción que planteó Fausto, que tiene más que ver con esto de permitir que el afiliado elija entre las distintas listas. Si quiere votar una lista lo puede hacer, pero si no quiere votar una lista porque quiere armarse su propia lista, tenga también la facultad de hacerlo. Siempre y cuando, por supuesto, no se exceda de la cantidad de votos que tiene disponible. En criollo, lo que le da la posibilidad a el afiliado es a simplificar su voto eligiendo una lista, lo cual es razonable, y le permite a los candidatos ordenarse en listas por afinidad, por gusto, por lo que fuera, pero le da la libertad al afiliado de rearmar la lista o las listas como quiera, en caso de que ninguna de las propuestas que hayan pensado los candidatos lo satisfaga. Y esto, de vuelta, lo digo con total humildad, a mí este sistema me gusta. Y estoy 100% de acuerdo, ¿eh? Pero lo que quiero hacer claro es que nadie nos la planteó en la comisión. Nadie, digo, Fausto lo explicó después de que se presentó de la lista. Ahora, está bueno esto que está planteando Mary. Justamente lo que permite las listas es que la gente se agrupe y la gente pueda votar por lista. Ahora, puede pasar perfectamente que haya gente que por distintos motivos no elija estar en ninguna lista. Entonces, ahí el afiliado va a tener dos posibilidades. O vota una lista, ¿sí? O arma su propia lista y ahí agarra a los candidatos una lista propia. Y ahí es donde en definitiva los candidatos independientes van a tener la posibilidad que tuvieron siempre. Lo que quiero aclarar, y esto es súper importante, y vuelvo al ejemplo del boot australiano. El boot, chicos, siempre permitió las listas. Entiendo que quizás en Unidos, que entiendo que ahí viene el error de arrastre, pensaban, no sé si lo escribieron en la Carta Orgánica o no, que el sistema de votación era uninominal. Pero en Republicanos Unidos nunca se estableció que el sistema de voto era uninominal. Lo que se acordó es que era el boot. Y el boot permite votación por listas. Entonces, acá podría pasar, por poner el ejemplo de Mary, que Mary se presente en una lista independiente y que el afiliado, y que sea una lista de una sola persona, y que el afiliado vote 1, 2, 3, 4, 5, 6 listas para el boot y se distribuya entre esas listas. Y Mary, que presentó su lista unipersonal, o sea, su candidatura individual, perfectamente pueda ser elegida. Ahora, el problema es que eso lo puedes hacer cuando vos tenés un sistema de preferencias. Cuando vos tenés un sistema de voto único o de voto múltiple, eso se complica. Lo que está planteando Mary, y esto lo tiro abiertamente, de permitir un sistema de listas con tope, por ejemplo, si hay que elegir 25 lugares, permitir que 30 lugares, permitir que las listas se conformen hasta por 25 personas, no es una mala opción. En algún punto genera algún ruido desde el punto de vista de reconocerle la libertad de elección o no
a los afiliados, pero podría ser una opción, digo, no está mal, son opciones, y quiero ser claro con esto. Lo importante es que tengamos un sistema que permita reflejar la voluntad de los electores tanto como se pueda. Y este sistema que tienen en El Salvador, el panachaje, puede ser perfectamente una buena opción para esto, sin perjuicio de la corrección que plantea Mary. Por último, y este es el último tema que está contemplado dentro de la Carta Orgánica, del reglamento, perdón, tiene que ver que cuando vos tenés listas, vos lo que tenés que definir primero es, entre listas, cómo se distribuyen las bancas, y aún en el sistema del panachaje, lo que en todo caso te plantea es, dentro de las listas, cuál es el orden, lo primero que tenés que ver es el tema de distribución entre listas. Y ahí donde el DONT lo que hace es que haya que dividir la cantidad de votos obtenidos por cada lista por la cantidad de bancas a cubrir. Entonces lo primero que se hace es, para asignar la primera banca, se divide por 1. Acá a todas luces gana 35. Para la segunda ronda se divide por 2. A todas luces gana, si lo vemos contra las opciones de primera línea, ya vemos que hay una opción que le gana a 17, que es 21. Entonces se le va a asignar la banca 35, la banca 21, luego la banca 17, luego la banca 17, luego la banca, perdón, me comí el 30, 18, para simplificarlo porque estoy leyéndolo como el orto, se van a estar asignando las bancas de esta manera. Entonces, fíjense que las opciones, por ejemplo, la candidatura individual de Mary, que podría ser perfectamente la opción F, si obtiene la cantidad de bancas suficientes, entra sin problema. La cantidad de votos suficientes. Entra sin problema. Ahora, es cierto lo que plantea Mary. Si los candidatos se alinean, tiene más fuerza, obvio. Pero eso justamente lo que está propiciando es que haya unión entre candidatos y que ayuden a ordenar la oferta electoral. Ahora, volviendo a lo que planteaba Fausto, quizás no está mal, y por el contrario, me inclino más bien favorablemente a que le demos la posibilidad a los afiliados a que elijan entre individualidades y partidos y que en función de eso se establezca el método de distribución. ¿Requiere alguna complejidad matemática? Se puede perfectamente establecer, hacer un par de modelizaciones y plantearlo, pero básicamente este es el sistema que hemos armado desde la comisión redactora del reglamento electoral. En criollo, que los candidatos se puedan poner de acuerdo, que se vota entre las distintas opciones, sean candidaturas uninominales o plurinominales, que se distribuya por DONT entre las distintas opciones y que cualquiera se pueda candidatear sin restricciones, cualquiera pueda auditar sin restricciones y que en función de eso tengamos una democracia fácil de entender, clara, que permita los consensos, pero que no los fuerce. Bien, con eso termina mi presentación y ahora abro a si alguien quiere hacer comentarios, preguntas, dudas. Lo que sí les pido que, de ser posible, la formulen oralmente, así dejo de hablar un poquito y puedo tomar un vaso de agua. ¿Alguien quiere preguntar algo a la una? ¿Alguien quiere preguntar algo a las dos? ¿Alguien quiere comentar algo a las tres? Fantástico. Bueno, entonces, no habiendo preguntas y no habiendo comentarios, solamente para sintetizar, el sistema propuesto por la comisión respeta la posibilidad de que los candidatos, cualquiera sea candidato, respeta la posibilidad de que los afiliados elijan entre los candidatos y armen la lista, respeta el principio de proporcionalidad que tenía el BUT, corrige el problema técnico que tenemos con el BUT, que es de implementación, a nuestro entender, imposible o de altísimo riesgo en una situación de papel forzoso y con poco tiempo disponible.
respeta el abajo hacia arriba, tanto a nivel candidatos como a nivel votantes, y no le restringe a nadie el derecho a ser candidato de forma alguna. Con respecto a las listas, ya lo dije, nunca estuvieron impedidas por la Carta Orgánica, por lo cual en el espíritu de abajo hacia arriba tampoco se me ocurre ningún motivo para impedirlas. Después, en todo caso, podemos discutir cómo se combina el sistema de listas con los distintos métodos de elección que se puedan preferir. Bien, no habiendo preguntas y habiendo explicado todo el trabajo que hicimos con la comisión, quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo para venir a conversar. Gracias a Mary y al resto de los que hicieron preguntas. Espero haberlas aclarado, independientemente de si están de acuerdo o no con el criterio empleado. Lo que está bueno, me parece, es si van a proponer alternativas, que ojalá las haya, sea entendiendo qué fue lo que se trabajó y por qué se decidió lo que se decidió, estemos o no de acuerdo. Con esto termino la presentación y les mando un abrazo grande a todos y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.